no puedes ser pobre de mente y pensar verdaderamente que el Señor a ti te va a bendecir poquito, porque tú quizás no te mereces esa bendición en abundancia y en grandeza. Ninguno de nosotros nos merecemos la bendición que el Señor tiene para nosotros. Nosotros no hemos hecho mérito alguno para ser bendecidos. Ahora el Señor, en su gracia, en su favor y en su misericordia, ha decidido bendecirnos. Hola, Dios te bendiga. Sean una vez más bienvenidos al podcast Imparables. Esta es una entrega más de tu programa. Y en el día de hoy tenemos un tema que es continuación del tema de la semana pasada, del podcast anterior. Y en el podcast anterior hablábamos de las bendiciones que el Señor nos ha dado por obediencia. Y este de hoy es prepárate para recibir la bendición. Así es que prepárate para recibir la bendición. Y cómo Dios nos manda a prepararnos para recibir la bendición. Mira, vamos hoy a estar hablando en el libro de Isaías, en el capítulo 54, y vamos a estar leyendo en el verso 2 y 3. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Wow, qué hermosas son las palabras del Señor cuando nosotros hemos entendido qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Mira, hay tanta bendición en su palabra, hay tanta bendición que nosotros debemos aprovecharla. Da pena verdaderamente que hay muchas personas que no aprovechan, la mayoría de cristianos no aprovechan las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Quiero decirte el día de hoy que es tiempo de que nos levantemos y que salgamos de la cueva en la que el enemigo ha intentado encerrarnos. Muchas veces el enemigo trae bloqueos que solamente están en nuestra mente para detener el avance de Dios en nuestras vidas, detener nuestro avance hasta el cumplimiento del plan y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El enemigo trae distracción y desenfoque que intentan desviarnos, y son estrategias que él usa para frenar ese avance en nuestro Dios. Sabemos que el Señor tiene propósito para cada uno de nosotros, nos creó con propósito, hemos sido creados con propósito. Y cuando entendemos esto, sabemos que vamos a tener obstáculos en el camino. Muchas veces el enemigo levanta guerra en tu casa, muchas veces el enemigo levanta una situación adversa como enfermedad, como situaciones en el trabajo, situaciones con la familia, con los hijos, situaciones financieras, para desenfocarnos de aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero cuando nosotros estamos alineados conforme a la palabra, sabemos que cualquier cosa que pueda levantarse, el Señor está en control, y que nosotros tenemos que seguir caminando enfocados al blanco de la soberana vocación que es Jesús. Tenemos que seguir enfocados en Él, tenemos que seguir mirándolo a Él. No podemos apartar nuestra mirada de Él, porque inmediatamente apartemos nuestra mirada de Él, verdaderamente empezamos a desenfocarnos y empezamos a mirar hacia los problemas. Llegó el momento de que prepares tu tienda. Esto es una palabra profética dada en el libro aquí de Isaías, pero yo quiero decirte, prepara tu tienda. ¿Cómo preparamos nuestra tienda? Cuando llegó el tiempo de ensanchamiento, es un momento donde te vas a expandir. Sí, aquí lo dices, te extenderás, pero el momento de expansión duele, porque es un momento donde te estás expandiendo y estás creciendo. Es un momento que va a doler, no va a ser fácil, pero el Señor dice, ensancha el sitio de tu tienda
tienda, no seas escasa. No podemos ser escasos. Cuando el Señor nos ha dado una promesa, no podemos pensar en que esas promesas tienen que menguar su nivel. Si el Señor nos ha dicho que nos va a dar algo en un nivel número 10, nosotros no podemos pensar que el Señor se equivocó y que aquello que Él dijo que iba a hacer con nosotros con excelencia, que ahora Él lo va a hacer en el nivel 5. No le bajes a la promesa que el Señor te dio, porque Él no tiene intención de bajar el nivel de bendición que te va a dar. Tú no puedes ser pobre de mente y pensar verdaderamente que el Señor a ti te va a bendecir poquito porque tú quizás no te mereces esa bendición en abundancia y en grandeza. Ninguno de nosotros nos merecemos la bendición que el Señor tiene para nosotros. Nosotros no hemos hecho mérito alguno para ser bendecidos. Ahora el Señor, en su gracia, en su favor y en su misericordia, ha decidido bendecirnos. Tenemos que preparar el sitio de nuestra tienda. ¿Cómo nos preparamos para recibir esa promesa que está a punto de cumplirse? Yo sé que van a haber testimonios fuertes de este podcast porque el Señor me lo está haciendo sentir. Esta palabra yo sé que va a llegar a personas que la están necesitando como un 911. Y yo sé que van a haber personas que van a testificar de lo que Dios está haciendo con ellos en su vida y de cómo Dios le habló y de cómo ellos accionaron en cuanto a la palabra que recibieron y del milagro tan grande que ellos recibieron después que accionaron conforme a esta palabra. Es necesario accionar en fe, hacer nuestra parte y no ser escasos en el esfuerzo. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Debemos dar la milla extra en aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es difícil, sí, duele, pesa. Hay días en los que no te quieres levantar, pero tenemos que hacerlo porque no podemos verdaderamente quedarnos siendo mediocres espirituales. Tenemos que avanzar en fe hacia aquello que el Señor ha dicho que nos va a entregar. No creas que el Señor se olvidó de ti. No creas que la promesa está lejos. Está más cerca que nunca. Ten fe. Continúa haciendo aquello que Dios te mandó a hacer. Continúa haciéndolo con amor. Continúa haciéndolo. Aunque quizás tú veas que solamente una persona se está beneficiando de aquello que Dios te dijo. Y quizás el Señor te dijo, te voy a enviar a las naciones. Y quizás tú estás viendo que uno solo es que está siendo bendecido. Pero déjame decirte que por ese está valiendo la pena, porque el Señor está viendo tu obediencia, el Señor está viendo tu fidelidad y el Señor está viendo que tú no has decidido menguar en aquello que Él te pidió que hicieras. Cuando decidimos avanzar en fe y entregar aquello que Dios nos está pidiendo, entonces el Señor dice, wow, ahí tengo un hijo que se está esforzando, ahí tengo un hijo que decidió creer lo que yo le dije, ahí tengo un hijo que aunque no está viendo señal alguna de aquello que yo le prometí, Él ha decidido creer y seguir y ser fiel y serme fiel. Sabemos que para poder verdaderamente nosotros mantenernos firmes en Dios, necesitamos orar. Necesitamos preparar esa tienda nuestra para ese ensanchamiento con oración, con ayuno, con cilicios para aquellos que todavía lo practican, para búsqueda constante en todas las formas posibles que podamos buscar a Dios, porque es ahí donde nosotros nos vamos a reforzar espiritualmente y vamos a poder estar fortalecidos en Dios para alcanzar todo aquello que el Señor ha decidido entregar a nuestras vidas. Aquello que el Señor decidió entregarte, el Señor te dio dones y el Señor te dio talentos. Esos dones y esos talentos tú vas a tener que darle cuentas a Dios por qué no lo usaste o cómo lo usaste y cómo verdaderamente tú fuiste productivo en Dios con los dones y los talentos que Él te entregó. Si Dios te dio dones y talentos es para que lo uses, no para que lo entierres. No hagas como aquel siervo inútil verdaderamente que lo que hizo fue que enterró el talento que le fue entregado. Sea aquel como aquel siervo que se puso a trabajar con sus dones y talentos, como el que recibió 5 y como el que recibió 2 y los multiplicó.
Así es que tenemos que aprender a que lo que tenemos de parte de Dios tenemos que usarlo. Si tú no tienes un púlpito para hablar de la palabra y el Señor te entregó el don de poder hablar de su palabra con denuedo, háblale a las personas en las calles, ve donde aquel que necesita, visita a un amigo, háblale de Dios, dile que Dios está disponible para salvación, que Dios lo puede sanar, que Dios lo puede levantar, que Dios lo puede restaurar. Y a través de una palabra que tú le des a una persona, el Señor puede hacer grandes maravillas en la vida de esa persona, porque a veces solamente se requiere un Dios te bendiga y un Jesús te ama para que una persona se despierte espiritualmente. Así es que no podemos pensar en que no nos podemos extender. Todo en nuestras vidas puede ser aprendido. Nosotros podemos aprender aquellas cosas que todavía quizás nosotros no sabemos, las podemos aprender. Y no podemos negarnos a querer seguir avanzando en Dios y seguir tratando de mejorar para hacer las cosas que Dios nos llamó con excelencia. Muchas veces decidimos, ok, como es para Dios, lo vamos a hacer así como salga. No, vamos a hacerlo bien porque es para el Señor. Y cada vez que el Señor ve que tú quieres hacer un esfuerzo por hacer aquello que es para Él con excelencia, Él está viendo que hay una disposición en ti, una disposición de agradarle. Y hay algo muy importante que muchas veces detiene el avance de nosotros, y es que no queremos olvidar el pasado. No queremos olvidar quizá las veces que nos caímos en el pasado, pero se nos olvida que el Señor nos volvió a levantar y que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor vuelve y lo levanta. Tú tienes que levantarte. Si tú ahora te sientes en el suelo, levántate en fe, porque hay un Dios que está en los cielos, que está dispuesto a sanarte, está dispuesto a perdonarte y está dispuesto a restaurarte en el lugar que estabas antes. Lo que tenemos que aprender es a olvidar lo que quedó atrás, mirar hacia adelante, enfocarnos en caminar y avanzar, eliminar lo que nos impide avanzar, despojarnos de falta de perdón, despojarnos de las heridas viejas, de todas esas cosas que nos laceraron y que en un momento de nuestras vidas dolieron, sí, pero ya eso quedó en el pasado. Al igual como el gozo pasado que tú tuviste, así mismo las heridas y los dolores que te causaron también quedaron atrás. Y es nuestro deber sacudirnos el polvo y seguir caminando, mirando hacia adelante en fe. Dejando lo que está atrás, dice el apóstol Pablo, yo me extiendo hacia adelante y tenemos que extendernos hacia adelante. Dice aquí la palabra que vamos a ensanchar el sitio de nuestra tierra, tenemos que expandirnos. Esto que el Señor depositó en ti, ese don, ese talento, necesita ser expandido. Tú necesitas multiplicarte en otros. Tú necesitas hablarle a otro. Tú puedes ser incluso el mentor o la mentora de una persona que necesita alguien que lo guíe espiritualmente, alguien que le diga, mira, no te puedes manejar de esta manera, te debes de manejar de esta manera, de tal o cual manera, porque hay personas que son cristianos pero no saben ni siquiera cómo manejarse, quizás están en iglesias grandes donde no pueden tener el seguimiento tan fácil como en una iglesia pequeña, pero sí quiero decirte, no te detengas, ayuda a alguien, trata de multiplicar ese don y ese talento que el Señor te entregó en otros. Para Dios no hay límites, pero tampoco hay límites para quienes deciden creerle a Dios. Caminemos con fe en la palabra que Él nos ha dado. Mira, cuando tú decides creerle a Dios y tú caminas en base a lo que Él te dijo, se te abre un mundo de posibilidades donde tú dices, wow, yo jamás pensé que esto podría ser posible, pero es en el momento en el que el Señor verdaderamente te enseña que si tú actúas de acuerdo a lo que Él te dijo, todo es posible. Las puertas que se abren son las puertas que se tocan. Si tú no la tocas, la puerta no se va a abrir. Mira, por grande que sea, por difícil que tú la veas, si la estás tocando, lo más probable es que esa puerta se abra. Lo más probable es que esa puerta se abra porque estás tocando. Ahora, si tú no decides
tomar la decisión de tocar la puerta, esa no se va a abrir, porque no se va a abrir automáticamente, sino que necesitas tocar para que se te pueda abrir. Necesitas ese punto de fe, ese nivel de fe que necesitas para poder tocar esa puerta, para poder ir y decir, sí, el Señor me dijo que la tocara, la voy a tocar, y tocarla con insistencia, porque el Señor no se quedó solamente en que toquemos. El Señor dijo que clamara y el Señor dijo que llamara. Entonces, si el Señor nos manda a clamar y nos manda a llamar, es porque simplemente tenemos que insistir, tenemos que persistir, tenemos que continuar. No podemos quedarnos simplemente. El Señor te dio una promesa: ve, haz tu parte, ve y haz tu parte, que la parte de Dios Él la va a hacer, pero se requiere un accionar de tu parte, se requiere una acción que lleve a que Dios vaya y complete eso que verdaderamente está haciendo falta para completar esa promesa en tu vida. No hay límites. Te lo repito una vez más, no te limites tú mismo, no permita que el enemigo te limite. Cuando tú ves que hay un obstáculo, verdaderamente busca la forma en cómo tú puedes vencer ese obstáculo, porque de que hay una manera, hay una manera. No te detenga a pensar que es imposible. Para Dios no hay nada imposible, pero para el que cree tampoco hay nada imposible. Y quiero decirte algo. Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras mantuvo su enfoque en Jesús. Pero cuando miró la tormenta, comenzó a hundirse. Y yo quiero decirte algo y que te quede de testimonio. Próximamente va a salir un libro que el Señor me entregó para que lo escribiera. Se llama Imparables, igual que este podcast. Y yo quiero decirte que el primer día que empecé a escribir el libro, se levantó una tormenta. Y yo le pregunté a Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué justamente el primer día que empiezo a escribir el libro? Y el Señor me dijo, no te desenfoques. Enfócate en lo que te mandé a hacer, porque la tormenta que se desató era para que yo empezara a ayunar y a orar por eso que se desató. Pero realmente el Señor me dio la paz y me dijo, es un desenfoque del enemigo para que te desenfoques de hacer aquello que te mandé, para que te desenfoques de escribir. Cuando entendí esto, le dije, entonces lo peleas tú, y el Señor se encargó de pelearlo Él. Todos los días presentaba ese propósito delante del Señor, pero seguí escribiendo. No me detuve, seguí escribiendo hasta que el libro se completó. Pero si me desenfoco y me pongo a pelear otra cosa, cuando viene a ver, pierdo las fuerzas espirituales peleando una batalla que no me correspondía a mí pelear, sino que le correspondía pelearla a Dios. El enemigo va a levantar tormentas para que quitemos la mirada de Jesús. Así mismo pasó aquí con Pedro. Pedro caminó sobre las aguas y estuvo caminando en gloria hasta que miró la tormenta. La tormenta todo el tiempo estuvo ahí. La tormenta no fue que empezó en el momento en el que él la miró. La tormenta todo el tiempo estuvo ahí. Solamente que Pedro en un momento miró la tormenta y se enfocó en escuchar los fuertes vientos y en ver la fuerte lluvia, y empezó a hundirse porque quitó su mirada de lo que tenía que mirar, que era a Jesús. Hoy Dios nos llama a fijar la mirada en Él y soltar el pasado. No podemos revivir constantemente los dolores del ayer. Es momento de dejar ir esas heridas y permitir que Dios renueve nuestra mente para alinear nuestra vida a su propósito. Permite que el Señor alinee tu vida a su propósito, olvidando todas esas heridas que quedaron atrás. Dolieron, sí, mucho. Yo sé que te dolieron, pero es tiempo de que te sacudas, es tiempo de que sueltes toda ansiedad, de que sueltes todo dolor, de que sueltes toda herida del pasado y te levantes en fe y decidas caminar hacia adelante, hacia aquello que Dios te llamó a hacer. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra verdaderamente penetre en lo más profundo de tu corazón y que sea de testimonio para tu vida y para otras personas que quizás necesitan escuchar esta palabra. Así es que déjame orar por ti.
Padre bueno que estás en gloria, Dios del cielo, Señor. Padre, mira a cada persona que está, Señor, escuchando esta palabra. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Padre amado, Señor, tocando sus corazones y permitiendo, Dios, que toda herida sea sanada en esta hora. Que todo lo que ha significado un obstáculo y un impedimento de parte del enemigo para su avance en ti, sea quitado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y dale las herramientas que necesitan, Dios del cielo, para ensanchar su tienda, para expandirse a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al este, al oeste. Señor, que puedan expandirse y que puedan multiplicar los dones, los talentos que tú les has entregado, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y a ti te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Muchas gracias y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.